Bueno, muy buenos días. Espero que se encuentren bien todos y cada uno de ustedes en este importante foro que comienza en el día de hoy. Mi nombre es Fernando Esteban Pasarelli y lidero la iniciativa Valor RCE Competitividad, que se ejecuta desde la Asociación Mutual Israelita Argentina, la AMIA, y hace algunos años estamos desarrollando prácticas que tienen que ver con la integración de la sostenibilidad en la cadena de valor. Y agradezco mucho a toda la organización que me haya convocado para dirigir unas palabras en la mañana de hoy. Hay una buena y una mala noticia. La buena noticia es que, bueno, seré breve. La mala noticia es que no he podido estar de manera presencial allí por una cuestión de agenda, así que pido disculpas por eso. Es muy interesante la temática que nos ocupa en la mañana de hoy, porque para poder hablar de integración de la sostenibilidad en la cadena de valor, resulta necesario poder hacer una puesta en común de qué entendemos por sostenibilidad, en primer término. Y estos términos son muy polisémicos. Esto quiere decir de que si hacemos una encuesta o le preguntamos a diversas personas sobre el sentido de estas expresiones, seguramente vamos a encontrar muchas definiciones muy diferentes. Nosotros en Valor RCE y Competitividad entendemos la sostenibilidad como un enfoque integral de negocios, como una manera de llevar adelante los negocios que tienen ciertas características. Y dos de ellas que siempre nos interesa destacar para entender de qué hablamos cuando hablamos de sostenibilidad son, en primer término, entender la importancia de que las empresas y organizaciones cada vez más necesitan hacerse cargo, ser responsables por los impactos que las operaciones de esas empresas desarrollan en básicamente tres grandes esferas de actuación. La esfera económica, la esfera financiera, la esfera de los negocios puros y duros, como se dice en Europa. Por otro lado, la esfera de lo ambiental, de cómo esas decisiones impactan sobre cuestiones que tienen que ver con lo ambiental. Y cuando hablamos de lo ambiental, no necesariamente estamos hablando de cuestiones super macro que están alejadas de la operación habitual y tradicional de la empresa, sino que muchas veces estamos hablando de cuestiones muy próximas a la empresa y su actividad, y también sobre la esfera de lo social. Y ahí también haciendo la aclaración de que esos impactos pueden ser en un sentido amplio o estructural, la comunidad en la cual esa empresa se desarrolla, pero también podríamos hablar de públicos que forman parte de lo social mucho más próximos, que tienen que ver con colaboradores, que tienen que ver con sus familias, que puede tener que ver también con cuestiones en la cadena de valor, y ya ahí nos vamos adentrando en la temática más específica. Esto es proveedores, distribuidores, contratistas, diferentes actores con los cuales la empresa desarrolla su negocio. Y el segundo gran punto para entender sostenibilidad es que se hace cargo la organización o la empresa de los impactos que desarrolla, teniendo en cuenta los intereses y las expectativas de las partes interesadas, o de lo que se suele llamar también los grupos de interés. Son estos públicos que son claves para llevar adelante el negocio, que son claves, y ya vamos a ver en qué sentido. Se abandona un poco la mirada de que los únicos dos públicos para la empresa son los propietarios o accionistas, de un lado, y por otro lado el cliente. Esta filosofía que viene del mundo de la calidad y del mundo de los negocios en un sentido tradicional, de que el cliente es el rey, se abandona no este concepto puro, pero sí en el sentido de pensar de que son el único público importante a satisfacer. Se empieza a pensar de manera más holística y se empieza a ver que la sostenibilidad del negocio está íntimamente relacionada y es dependiente de encontrar esos balances en los impactos entre lo económico, lo social y lo ambiental. Cómo las decisiones económicas impactan sobre ciertos públicos y sobre sus expectativas, sobre sus intereses. También tenemos que decir de qué hablamos cuando hablamos de cadena de valor, y ahí entendemos que el concepto de cadena de valor también admite muchas formas de entenderse. Nosotros, cuando hablamos de cadena de valor, hablamos esencialmente, haciendo una simplificación, de
proveedores o contratistas, o también distribuidores o sus distintas formas que toman en las cadenas de valor con las cuales trabajamos. En el mundo del seguro, evidentemente, los productores y asesores son un público claramente trascendente dentro de esta estrategia. Así que cuando hablamos de cadena de valor estamos pensando no solamente en las estrategias que se llevan adelante puertas adentro de la empresa, sino del involucramiento que la empresa tiene con estos públicos claves para llevar adelante su negocio. Y que muchas veces estos públicos son absolutamente esencial para llegar a buen puerto en las estrategias empresariales. ¿Por qué es imperativo que las empresas integren la sostenibilidad en la cadena de valor? Porque podemos pensar que hoy el mundo de los negocios se puede asemejar a un ecosistema, en donde hay una interrelación de factores, de impactos, de públicos, una interrelación, y yo diría más, una interdependencia, en donde necesitamos tener en cuenta estos impactos a los fines de que el negocio se pueda desplegar en el correr del tiempo sosteniblemente. Justamente este es el concepto que nos ocupa. La pregunta de cómo integrar la sostenibilidad en la cadena de valor siempre es recurrente. ¿Por dónde empezar, ¿no? Esta es una pregunta que en nuestro trabajo suele aparecer de manera bastante recurrente. Y decimos siempre que no hay una fórmula mágica para llevar adelante esto. Todo esto tiene que ver con mucho trabajo y también con mucha destreza para encarar los planes que se pueden implementar. Básicamente es un trabajo que tiene un costado de ciencia, basado en las guías, en las herramientas, en los estándares, pero también un costado de arte, en el sentido de que luego todas esas guías, esas herramientas, necesitan ser implementadas. Y allí los equipos internos de las organizaciones y de las empresas, a veces sumado a equipos externos de especialistas, es lo que generalmente suele dar el mejor fruto a la hora de pensar en empresas y organizaciones que tienen cierto grado de avance en estos temas. Para ser un poco metódicos en la respuesta de por dónde empezar o cómo integrar la sostenibilidad, yo diría que hay un trayecto, un camino que se puede plantear. En primer término, lo que se conoce como mapas de la cadena de valor e identificación de impactos. La empresa, la organización que quiera trabajar en estos temas, tiene que comenzar por desarrollar un mapa definido de cómo está compuesta, cómo es la composición, lo más exhaustiva posible de su cadena de valor, e identificar estos impactos. Y cuando hablamos de impactos, hablamos de oportunidades, pero también de riesgos. Estamos hablando de las dos dimensiones o de los dos enfoques. Hay que pensar en oportunidades y también en función de riesgos. En segundo término, hay que hacer un relevamiento del perfil y el estado de la performance de las partes interesadas. ¿Quiénes son y qué características tienen? Allí dos grandes divisiones que nosotros solemos usar en nuestro trabajo son, por un lado, las partes interesadas o grupos de interés definidos como estratégicos, que son aquellos que permiten apalancar el negocio y volverlo cada vez más competitivo y más sostenible. Pero por el otro lado, las partes interesadas críticas, o partes interesadas o grupos de interés críticos, que no necesariamente tienen esta cualidad de ser estratégicos, pero pueden representar un riesgo para el negocio, para la continuidad del negocio. A veces pueden ser partes interesadas pequeñas en su operación, pero que por la forma de trabajar, por lo que hacen, por sus cualidades, por sus características, pueden representar un riesgo. Allí entonces nos toca ir al tercer punto, que sería el diseño y ejecución de planes de acción con las partes interesadas. La forma más práctica que la empresa tradicional tiene cuando identifica un riesgo es tratar de deshacerse de él, con todo lo que eso implica. Pero la mirada de la responsabilidad social y de la sostenibilidad nos interpela y nos lleva al terreno de que muchas veces las empresas tienen que hacerse cargo de esas expectativas, de esos intereses, y trabajar con esas partes interesadas para que, si existen riesgos, poder minimizar a su mínima expresión posible, y si fuera posible eliminar esos riesgos juntamente
con ese grupo o con esa parte interesada con la cual trabaja. La idea es inclusiva, la idea es de desarrollo y de fortalecer esa cadena de valor, porque como solemos decir, la fortaleza de la cadena de valor tiene que ver con el eslabón más débil. Si hay un eslabón débil dentro de la cadena, esa cadena va a ser débil por ese eslabón. Así que trabajar en esos puntos de ruptura, de la cadena de custodia, forma parte del diseño y ejecución de los planes de acción. Y luego, por último, diría yo, haciendo una hipersíntesis del trabajo que desarrollamos, generar la medición de los progresos. Nada se puede gestionar adecuadamente sin una adecuada medición. Y allí hay diferentes herramientas a las cuales se puede recurrir con la intención de que esa medición sea lo más objetiva posible a los fines de que alimente luego o retroalimente la gestión de este plan que se lleva adelante. Hablando de cómo promover la igualdad de oportunidades con enfoque de género, nuevamente es un tema muy interesante y hay mucho por hacer y mucho por trabajar. Y allí, bueno, nuevamente recurro a lo que ya hemos dicho, no hay fórmulas mágicas. Cada caso tiene su particularidad, hay que estudiarlo, hay que trabajar, hay mucho trabajo en cada diseño para después llevarlo a la implementación. Pero bueno, algunas de las experiencias que se pueden ver en estas temáticas podría ser la temática de fortalecer con capacitación y promoción a ciertos públicos, en este caso las productoras y asesoras, que entiendo que en la jerga se suelen llamar PAS. De muchas formas, se puede capacitar en muchas temáticas que esas productoras o asesoras pueden estar necesitando para mejorar su performance, tanto profesional como humana, porque este es un poco también el avance que se puede hacer en este trabajo en la sostenibilidad. No solo pensar en cómo pueden ser más productivas las personas, sino también, y por qué no, cómo pueden ser un poco más felices a través del desarrollo de la profesión que les toca llevar adelante. Porque en la medida en que se logre esta coincidencia, digamos, evidentemente la productividad final de cualquier organización o empresa, sea de productos o servicios, se va a ver favorecida. Allí hay todo un rubro también de trabajo con microcréditos que se puede llevar adelante, cuestiones vinculadas con talleres de microemprendimientos, todo lo que tiene que ver con las familias de estas personas, que se puede llegar a involucrar con la intención de mejorar la calidad de vida y el estándar económico de los hogares. Se puede hablar también de compras inclusivas con enfoque de género. Seguramente el sector tiene un volumen de compras que en diferentes categorías puede llegar a ser muy importante. Uno dice, bueno, compras en nuestra empresa no es tan importante porque lo compara con otras empresas u otros sectores, pero tengan en cuenta que por poco que la empresa compre para el mundo de lo social, esa compra puede ser verdaderamente significativa y hasta transformadora. Y otro aspecto también se puede ver reflejado en la cadena de valor, en la promoción de mujeres, en todo lo que tiene que ver con el mundo de la logística, la distribución, todo lo que se relaciona con logística y distribución. Hay ya iniciativas muy puntuales de muchas empresas, muchos rubros, que están promocionando la incorporación de mujeres en esa actividad. Obviamente en el mundo de los productos que ofrece el mercado, productos enfocados por género, también puede ser. Pensemos también que la cadena de valor no es solo para el lado de la provisión, sino también para el lado del consumo, así que esto también podría ser una manera de enfocar planes en esta temática. Y bueno, también, ¿por qué no?, se podría pensar en algún futuro en algunas primas preferenciales con enfoque de género, o, bueno, algún producto muy especializado que verdaderamente favorezca, digamos, la promoción, digamos, de género dentro de la cadena de valor. Así que hay mucho por hacer, muchas ideas que pueden surgir, pero esto obviamente surge muy probablemente de un análisis más exhaustivo de las necesidades del sector y cómo el sector quiere avanzar. Les agradezco mucho por el tiempo que me han dispensado, yo quedo a disposición y bueno, seguramente la organización podrá brindar mis datos para aquellos que quieran contactarme
y desarrollar algunos diálogos productivos sobre estos temas que tanto nos apasionan. Un gran abrazo.